Bienvenidos. En este video se va a explicar la lógica para tipo de dato flotante y además una consideración con este tipo de dato que es la pérdida de decimales. Muy bien, para ello vamos a plantear un problema. Se tiene un dato flotante de dos valores, 2 dígitos para la parte entera y 2 dígitos para la parte decimal. Y se pretende que el dato quede invertido en la parte entera y la parte fraccionaria. Entonces, si el dato de entrada es 87.12, la salida será 12.87. Si la entrada es 18.65, entonces la salida será 65.18. Y se espera que la variable utilizada como entrada sea la misma que la variable de salida. Muy bien, entonces vamos a ver cómo funciona la lógica para fragmentar un tipo de dato flotante. Entonces nuestros recursos pues, van a ser los operadores y para poder separar el número 87 del 12 en este escenario, entonces es necesario definir una variable de tipo entero. Entonces, entero va a tomar el contenido de la variable dato. Aquí, lenguaje C va a tomar una decisión por omisión. Dato es una variable de tipo flotante y entero es una variable de tipo int, entero. Entonces, la decisión por omisión del lenguaje es que entero recibe el dato 87. Es decir, por cuenta del lenguaje se elimina la parte fraccionaria. Y aquí es donde esta lógica no necesariamente va a aplicar a todos los lenguajes de programación, solo a los que tengan esta toma de decisiones. Por lo pronto C lo realiza. Si se quiere implementar esta solución en otro lenguaje, habrá que tener esta consideración. Entonces, lista la parte entera, que es parte de la solución del problema, pero ahora falta generar la parte fraccionaria. Bien, entonces para fragmentar, ahora obtener solamente la fracción, bien, pues basta tomar el dato original que es 87.12 en este escenario, y quitarle la parte entera generada en la expresión anterior. Entonces eso nos va a dar solamente la parte fraccionaria. Aquí prácticamente el problema está resuelto, ya tenemos fragmentado la parte entera, la parte fraccionaria. Bien, ahora vamos a generar el número, vamos a generar la salida. Vamos a ser conservadores en la programación y vamos a utilizar una variable temporal para tomar la parte fraccionaria y multiplicarla por 100. Eso nos va a dar 2, la nueva parte entera, pues. Ya tenemos la nueva parte entera que es 12. Ahora, para la fracción se hace la operación complementaria, ya no se multiplica por 100, sino que se divide entre 100. Aquí una observación muy importante. La variable entero, pues es de tipo entero, y aguas, no conviene dividir entre 100 porque una decisión por omisión del lenguaje es devolver la parte entera. Entonces aquí siempre nos estaría dando 0. Entonces vamos a forzar a que el resultado sea flotante. Entonces vamos a poner 100.0 y de esta manera 87 en este escenario entre 100 nos va a dar 0.87. Pero aquí los datos están fragmentados. Ya tenemos el 12 que nos pide la salida, el 0.87 que nos pide el resultado también, pero hay que integrarlos en una variable, en la variable original que es dato. Entonces vamos a sumar el número 12 más el 0.87 a través de sus variables y de esta manera tener el resultado 12.87. Esta sería la lógica para resolver el problema desde el punto de vista flotante. Este es nuestro análisis, nuestro esquema conceptual, que prácticamente ya es el código final, y vamos a C Builder para C++ Builder para ver cómo se lleva a cabo la ejecución del programa. Muy bien,
Entonces, la explicación anterior, aquí está ya en código completo, ya se encuentra en código completo, nada más que ahora simple y sencillamente con una instrucción de lectura, con una instrucción de despliegue y con la pausa. Pero el núcleo de la solución es el mismo que se acaba de explicar. Muy bien, entonces se corre el programa. Aquí nos está pidiendo que demos un dato de 2 dígitos y vamos a escribir 87.12. Y el resultado es el esperado. Ahora la parte fraccionaria es la entera, 12.87. Todo está funcionando muy bien. Voy a poner un dato cualquiera, 45.21. Y el resultado es 20.45. Ah, caray, aquí tenemos 21 y al hacer la evaluación del resultado queda 20.45. Esperaba que tardara un poquito más en salir esa anomalía. Voy a probar con otros números, 89.30. Y este es correcto, tiene 30.89. Vamos a generar otro valor, 17.35. Perfecto, 35.17. Esto está correcto, ahí no hubo pérdida. Y al dato que ya estaba en el escenario, el 18.65. Este sí lo tenía preparado y el resultado es 64.18. ¿Qué está pasando? Bien, pues lo que está pasando es que el tipo de dato flotante trabaja con una precisión y esa precisión no es del 100%. O sea, el algoritmo que genera los códigos binarios internamente en la computadora pues tiene sus detalles, vamos a llamarle así. Claro, las pérdidas son en el orden de micros, o sea, pero que en algún momento dado, o sea, 10 a la menos 6, que en algún momento dado pudieran ser muy, muy notorios, como en este caso. Tal vez en cálculos un micro pues no representa mucho, pero en este caso la pérdida sí parece ser muy grande. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que al realizar operaciones con tipos de datos flotantes podemos tener esas pérdidas. Entonces, no hay manera de resolverlo. Esto se presenta en todos los lenguajes de programación, no es exclusivo para el lenguaje C, porque tiene que ver con el algoritmo que convierte un número flotante a los códigos binarios de la computadora. Recuerden que aquí el tipo flotante es una abstracción para nosotros. Entonces, si el dato flotante es 87.12, ese número se tiene que convertir a 4 bytes y esa información va a estar en binario. Entonces, no sé, de manera aleatoria, pues genero una combinación binaria de 32 bits, ¿no? Vamos a suponer que aquí hay 32 bits y bueno, nos dijeran, esto, aunque sea un poquito difícil de creer en este momento, es el número 87.2. Entonces, el algoritmo que convierte de una notación decimal humana, vamos a decirlo así, a la combinación binaria de la computadora, pues por cuestiones del algoritmo hay una pérdida ahí de ciertos valores muy pequeños. Y los lenguajes de programación no lo pueden evitar. Entonces, eso tiene que ver con el algoritmo interno, no con los lenguajes. Todos los lenguajes tienen que implementar ese algoritmo. Hay muchas versiones y algunas versiones más precisas que otras, pero la pérdida será inevitable. ¿Dónde se estudia este tipo de algoritmos? Este tipo de algoritmos en los programas educativos de licenciatura se trabaja en las materias de estructura de datos o de arquitectura de computadoras. En lo personal,
lo manejo en la materia de estructura de datos, que no es parte de este curso. Entonces, bueno, pues tengan cuidado cuando trabajen variables flotantes. Se van a presentar este tipo de situaciones y no podrán ser evitadas. Bien, pues muchísimas gracias por su atención.